esta nueva videoconferencia de Alcepneo, un tema tremendamente importante, sobre todo en esta época y entre medio de la pandemia que ha tenido cambios tan importantes y que tenemos que aprender nuevas estrategias. Tenemos de invitada una persona que ha dedicado toda su vida al trabajo con los virus y en la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, y que es la doctora Lorena Tapia. Ella es además profesor de la Universidad de Chile y docente de pediatría del Campus Norte de la Universidad de Chile. Así que gracias Lorena por enseñarnos y querer estar con nosotros. Te damos la palabra. Muchas gracias, doctora Morgue, y a todos los que me invitaron a esta charla. Feliz de venir a hablar de un tema que a mí me gusta tanto, así que cuando quieran. Y sé además que es un tema súper relevante en el seguimiento neonatal, ¿cierto? Y sobre todo de prematuros que les toca también a ustedes ver. Eh, Vamos a hablar un poco del comportamiento que ha tenido el virus respiratorio sincicial en pandemia en nuestro país y en otros países de la región, y un poco cómo estos cambios epidemiológicos y cómo las estrategias que vienen nuevas nos van a ir dando luces probablemente de cómo podemos ir manejando estos brotes cada año. Están viendo la presentación, ¿cierto? La pantalla completa, ¿no? Ya, Perfecto, se ve Lore. súper. Bueno, no puedo partir esta presentación sin mencionar que aquí en Chile la vigilancia de los virus respiratorios partió a fines de la década de los 80 gracias principalmente al trabajo de algunos virólogos y broncopulmonares, quienes en esos años, el doctor Avendaño, hasta aquí Luis Fidel Avendaño, que es uno de mis mentores importantes, eh, él, gracias a amistades y conocimientos desde esa época, pudo traer a Chile, junto con otros médicos y al Instituto de Salud Pública, traer los anticuerpos monoclonales que fueron capaces de ir diagnosticando y encontrando a los virus respiratorios como causantes de infecciones respiratorias agudas bajas en nuestro país y así después en toda Latinoamérica y todo el mundo. Hay que recordar que en la década de los 80, inicio de la década de los 80, las infecciones respiratorias agudas bajas de pacientes hospitalizados se trataban básicamente con antibióticos, con la idea de que la mayoría de esas hospitalizaciones eran por neumonias bacterianas. Y nosotros ahora el conocimiento nos ha llevado a saber que en realidad eso es en la minoría de los casos y la gran mayoría tenemos infecciones respiratorias virales y dentro de esas, como ustedes pueden ver en este gráfico de esta vigilancia que se logró mediante inmunofluorescencias indirectas, podemos ver que dentro de los virus el más importante todos los años ha sido el virus respiratorio sincicial. Y marca ciertamente en nuestro país y probablemente en muchos países de la región lo que nosotros llamamos como la epidemia de virus respiratorios todos los años. Empieza a llegar el virus respiratorio sincicial, algunas veces antecedido por influenza, pero muy marcado por la presencia de virus respiratorio sincicial. Todos los años llega y presenta pics muy importantes, llegando a representar casi el 80% de las infecciones respiratorias agudas bajas en los periodos de mayor pic y en las semanas de mayor pic. Y bueno, desde esa vigilancia, una vigilancia que se hacía mediante inmunofluorescencia indirecta, aquí en Chile se ha derivado una vigilancia nacional que está a cargo actualmente del Instituto de Salud Pública. También existe una vigilancia a cargo del grupo de virus respiratorios de la Universidad Católica. Existen dos vigilancias en paralelo, pero básicamente nos hablan de lo mismo, ¿cierto? Que nosotros en Chile, siendo un país con un clima templado, tenemos todos los inviernos, los meses fríos, tenemos la aparición de distintos virus respiratorios, algunas veces acompañados, como les dije yo, de influenza o de virus como el metaneumovirus, para influenza, algunos años con más casos que otros, pero la verdad es que virus respiratorio sincicial, que es el que aparece aquí en azul, nos visita siempre.
Y bueno, y esto pasa todos los años. Existe una publicación bien bonita del 2018 donde se describe que esta estacionalidad de los virus respiratorios aparece tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y es un poquito más permanente en el año en los países más cercanos al Ecuador, donde no existen claras diferencias entre meses de invierno y verano, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de enero, febrero, meses fríos en el hemisferio norte, y mayo, junio, julio, meses fríos en el hemisferio sur, es donde más circulación de virus respiratorio sincicial tenemos y eso ocurre en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasó aquí en Chile? Es un poco el efecto del coronavirus. Nosotros vimos claramente que los años 2020 y 2021 con la circulación de SARS-CoV-2 y las medidas que acompañaron, ¿cierto?, la pandemia en los distintos países, suspensión de clases en los colegios, disminución de la movilidad de las personas, cuarentenas totales en muchos países. Nosotros tuvimos varios meses con cuarentenas totales, con colegios y jardines infantiles cerrados, mucho teletrabajo, se logró ver una disminución y prácticamente desaparición de los virus respiratorios durante ese periodo. Y ya en la segunda mitad del 2021 empezaron a abrirse las escuelas, empezamos a volver a una normalidad siempre usando mascarillas, mucho lavado de manos, ¿cierto? Sobre todo en este periodo de la segunda mitad del año pasado y reaparecieron los virus respiratorios y por supuesto reapareció nuestro virus respiratorio sincicial, junto con un poco de influenza, algo de influenza y actualmente en Chile, principalmente en Santiago y algunas regiones del sur, tenemos una gran cantidad de virus circulando. Lo característico en este momento en Chile y que nos ha llevado a tener un pic de casos muchísimo mayor, si ustedes se dan cuenta, el pic de casos de los años anteriores iba alrededor de 1.500, 1.300 como máximo casos detectados por vigilancia por semana, y en este periodo teniendo los mismos centros centinela y aproximadamente las mismas cantidades de test, ustedes ven aquí, las mismas cantidades de test tomados, encontramos que el número total de virus respiratorios ha aumentado. ¿Y por qué es? Es porque básicamente se han sumado al mismo tiempo la circulación de metaneumovirus, hemos visto mucho metaneumovirus, virus influenza, como ven ustedes acá, para influenza, y nuestro amigo el virus respiratorio sincicial, que está en azul. Pero si nosotros hacemos la distinción solamente del virus respiratorio sincicial, que es un poco lo que estamos hablando en esta charla, la verdad es que el número total no ha sido tan elevado, sino que es la suma probablemente de todos los virus respiratorios lo que nos ha hecho sentir en nuestro país que hay una gran cantidad de niños hospitalizados y enfermos por infecciones respiratorias aguas bajas. De hecho, para quienes no son de nuestro país, nosotros tuvimos que adelantar las vacaciones de invierno y alargarlas un poco de manera de controlar el gran número de niños hospitalizados que teníamos por causas respiratorias. ¿Ya? Lo interesante de esto es que todos los años se mantiene el área bajo la curva, es decir, un porcentaje de niños terminan siendo infectados. El virus respiratorio sincicial infecta prácticamente todos los niños antes de los 2 primeros años de edad, y el número de niños que se necesitan contagiar año a año es más o menos constante, ¿cierto? Y depende un poco de cuántos niños nacen. Y ese número había sido bastante constante, ya se habían contagiado un porcentaje no muy alto, pero un porcentaje importante las últimas semanas del 2021, y acá tenemos el número de niños contagiados, infectados en el año 2022. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra región? Este es el reporte de la OPS, donde podemos ver que en prácticamente todas las regiones para el año 2020-2021 desapareció el virus respiratorio sincicial.
Y en algunos lugares, como miren, Norteamérica, aumentan los números de casos notoriamente. ¿Ya? En el Caribe no se ve con tanta fuerza, un poco porque, por lo que yo les comentaba, son lugares de nuestro planeta donde el número de casos se mantiene positivo prácticamente todo el año. Pero lugares más del cono sur teníamos claramente pics en invierno que han disminuido, desaparecieron con la pandemia y vuelven una vez que comienza nuevamente la movilidad y disminuyen las medidas de precaución para SARS-CoV-2. Esto también había sido descrito en otros países. Miren, Australia, cómo comenzó una vez que... Esta es la curva normal de virus respiratorio sincicial en Australia. Esta es la curva que tuvieron con las medidas y fronteras cerradas, medidas de SARS-CoV-2, y miren cómo aumenta a fines del año 2020 con una curva ascendente muy, muy importante. ¿Ya? En los casos en el caso de Estados Unidos, bueno, se había descrito que también todos los años en los meses de invierno aparecen el virus respiratorio, se detecta tanto por PCR como por antígeno, y vean aquí cómo de nuevo desapareció en las semanas del año 2020-2021 y cómo aumentan los casos una vez que empiezan a disminuir las medidas de precaución en ese país. Este es el caso de Europa, un poco lo mismo. 2020 desaparecen estos pics y vuelven a aumentar, sobre todo para el año 2021, en países donde las medidas de restricción no fueron tan estrictas como en otros países, donde efectivamente se mantiene durante todo el 2021 una circulación muy bajita. ¿Ya? Casos como Francia, ¿cierto? Como que se atrasó un poco la curva en relación a las curvas anteriores, Islandia un poco lo mismo, a pesar que esos países no tuvieron restricciones tan estrictas como las tuvimos en algunos países de Latinoamérica, ¿ya? Esto es un poco más de lo mismo. Entonces, podemos decir que volvió el virus respiratorio sincicial, si bien volvió en algunos lugares con mucha fuerza y con curvas ascendentes. No fue así en todos los países. En Chile, nuestro país, volvió, como vimos, con una curva importante, pero lo más importante es que volvió acompañado de otros virus respiratorios que nos dieron esta sensación de que no dábamos abasto con la hospitalización de nuestros lactantes. Vuelve el virus respiratorio sincicial. ¿Y de qué depende? De las medidas de contención locales. Si nosotros tenemos medidas de contención y enseñamos a las mamás el lavado de manos, el disminuir las visitas, para hermanos de prematuros, por ejemplo, tratar de disminuir las asistencias a las salacunas, para no traer el virus respiratorio sincicial a nuestras casas, es probable que tengamos un poder mayor de control que nosotras mismas creíamos que teníamos para este virus. Y es muy importante el regreso del BRS ante la vuelta a clases de colegios y jardines infantiles. ¿Qué podemos decir un poco de virus respiratorio sincicial? Porque es un virus, ¿de qué se trata este virus y cómo podemos ir a atacarlo? ¿Cuáles son un poco las claves con las que hemos aprendido que tenemos que ir a manejar estas pandemias o las infecciones en nuestros niños? El virus respiratorio sincicial es un virus de tipo RNA, es de la familia Pneumoviridae, de los Paramyxoviridae, de los Pneumoviridae, de un tamaño mediano y que tiene una envoltura lipídica, un manto lipídico donde están insertas distintas proteínas, glicoproteínas, que son importantes en la patogenia. Y dentro de las glicoproteínas importantes voy a mencionar dos: la proteína G, que es una proteína importante en la entrada del virus a la célula que infecta, y la proteína F, que también es importante para la entrada porque es la responsable de la fusión de las membranas, pero también es muy importante porque hacia ella están dirigidas gran cantidad de los anticuerpos neutralizantes que se generan para eventuales protecciones a futuro.
Y además, por otro lado, las diferencias, sobre todo diferencias entre las proteínas G de los distintos virus, nos han llevado a determinar que existen distintos subgrupos antigénicos e incluso diferencias en la proteína G nos han llevado a categorizar el VRS en distintos genotipos. Es decir, dentro de los grupos A y grupo B hay distintos genotipos que no tienen mucho que ver con gravedad, pero es bueno siempre ir mirando las variaciones que hay en este sentido. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que ir a mirar las proteínas. Algo que hemos aprendido de la pandemia y del comportamiento de SARS-CoV-2 es que los virus respiratorios varían en zonas, empiezan a aparecer variantes que tienen mucho que ver con la inmunidad, con la respuesta a vacunas, con la patogenia y que van cambiando las capacidades del virus de infectar, de enfermarnos y eventualmente de escapar a nuestras respuestas inmunes o eventualmente escapar a las respuestas montadas hacia vacunas. ¿Y qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa con virus respiratorio sincicial? La mayoría de los estudios de variación de virus respiratorio sincicial están enfocados en la proteína G, que es la proteína de absorción, de unión del virus hacia la célula. Y hay poco se sabe de la variación de la proteína F. La proteína F, como yo les dije, es una proteína de fusión, es una proteína que en este proceso para fusionar membranas o la capacidad que tiene para fusionar membranas, se basa en características de la proteína en las que el cambio conformacional entre un estado pre-F y un estado post-F de prefusión y postfusión es una capacidad de cambio conformacional muy grande. La proteína cambia de conformación de manera muy importante y en ese cambio de conformación aparecen y se esconden ciertos sitios antigénicos que se ha visto que son importantes para la generación de anticuerpos neutralizantes. Es así como normalmente en estados de postfusión, que es el estado más estable de la proteína, nosotros tenemos expuestos los sitios 2, el sitio 4, específicamente sitios antigénicos que han sido numerados en la medida que se han ido describiendo, pero en el estado prefusión existen algunos otros sitios que quedan expuestos, estructuralmente expuestos a nuestro sistema inmune y que tienen la capacidad de generar anticuerpos neutralizantes, incluso más neutralizantes o con más poder neutralizante que los que generan los sitios que están expuestos en la posfusión. Por lo tanto, no da lo mismo en vacunas, en anticuerpos en general, hablar de la proteína F como un todo, tenemos que hablar de la proteína F en distintos estados morfológicos especiales. Entonces, según esta configuración, ya sea prefusión o postfusión, qué sitios antigénicos se están exponiendo y cuál es la potencia de neutralización de esos sitios. Y eso tiene que ver y es importante para las vacunas y para los anticuerpos monoclonales que se están desarrollando también. ¿Ya? De los sitios más potentes, podríamos decir, y que no están expuestos en el estado de posfusión, tenemos el sitio 0 y el sitio 5. ¿Y por qué es importante y por qué les hablo yo de variabilidad? Porque muchos de los estudios, les dije, habían sido en proteína G, la variabilidad de proteína G, pero nosotros hemos visto que en la proteína F también existen variaciones, si bien no tan importantes como G o no tan categóricas como en la proteína G, pero sí existen algunos sitios que van variando y es importante ir a mirar exactamente dónde van variando y si eventualmente esos sitios de variación tienen que ver con los sitios antigénicos que expone el virus para ser neutralizado. ¿Qué es lo que hemos aprendido desde el estudio de las proteínas, desde la variabilidad genética de este virus respiratorio sincicial? Entonces, es que hay proteínas estructurales, ¿cierto? F y G, que tienen distintos sitios antigénicos hacia los cuales pueden estar dirigidos nuestros anticuerpos monoclonales, si es que queremos tratar con anticuerpos monoclonales, o que pudieran tener que ver con la generación de una respuesta inmune más o menos potente en el caso de vacunas que tengan estas proteínas. Y por otro lado, hemos aprendido también que existe variabilidad genética
al igual como hemos aprendido la variabilidad genética de influenza, de SARS-CoV-2, y esta variabilidad genética aparece en las proteínas de superficie con importancia, por lo tanto es relevante vigilar las variantes y eventualmente los genotipos, sobre todo ante la llegada de terapias o de profilaxis, tanto vacunas como anticuerpos monoclonales en el futuro, que es más o menos cercano, creo yo. ¿Cómo podemos ir a atacar a este virus tan frecuente en nuestros lactantes, tan patogénico para nuestros prematuros? Bueno, de distintas maneras. Anticuerpos monoclonales es una de las estrategias que tenemos, con la que contamos y hemos manejado a un subgrupo de pacientes. Las vacunas anti-VRS, que también estamos en una carrera para encontrar una vacuna adecuada, y por supuesto los antivirales que también vienen en esta carrera para poder disminuir el impacto que tiene la infección por VRS en las hospitalizaciones de nuestros virus. ¿Y qué tenemos? Una carrera, exactamente una carrera. Tenemos distintos productos, acá yo les muestro vacunas y anticuerpos monoclonales que han ido avanzando en esta carrera de los estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Hay algunos que están aprobados, ¿cierto? Synagis está aprobado, es lo que utilizamos. Varios productos que están en fase 3, muchos que están en estudios preclínicos, y hay algunos que han ido avanzando y luego retroceden o avanzan y desaparecen dado que no han encontrado los resultados que se buscaba tener, ¿cierto? Y de aquí, como les digo, anticuerpos y vacunas son de lo que vamos a hablar ahora. Ahora, ¿cómo vamos a ir entregando? ¿Cuál va a ser finalmente la estrategia de vacunación o de administración de anticuerpos monoclonales en nuestra población? Bueno, va a depender mucho con lo que contemos finalmente, anticuerpos monoclonales o vacunas, y siempre considerando cuáles son las edades de riesgo que nosotros necesitamos cubrir, ¿cierto? Esto es un review bien bonito que también les recomiendo leer, en que podemos ver en que a lo largo de la vida existen prácticamente o básicamente dos periodos de riesgo de enfermedad grave en gente inmunocompetente. ¿Cierto? Sabemos que inmunocomprometido durante la vida, VRS puede ser una amenaza, pero principalmente en lactantes tenemos infecciones más graves por VRS y en los adultos mayores. Y dependiendo un poco con qué vamos a ir teniendo, es con qué vamos a ir tratando. Por eso que existe una gran cantidad de estudios de manera de poder inmunizar a las pacientes embarazadas, de manera de transferir anticuerpos y llegar a este momento del recién nacido, en los primeros meses con niveles de anticuerpos más altos. Probablemente vamos a tener que vacunar también a nuestros lactantes durante los primeros meses de vida, y es muy probable que tengamos que también vacunar a los adultos mayores donde tenemos neumonias y neumonias adquiridas en la comunidad, muchas de ellas también que terminan en sobreinfección y en causas de morbilidad en adultos. Nosotros ya conocemos que la inmunidad para el VRS que presenta la madre es transferida al feto, ¿cierto? Al recién nacido, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Por lo tanto, el paciente prematuro es el que nos queda susceptible o más susceptible. Y esto ya se había visto, madres con altos títulos de anticuerpos contra el VRS, es decir, que hayan tenido VRS probablemente durante el embarazo, tienen un efecto protector de la enfermedad por VRS en esos primeros meses de vida, ¿ya? Y además, y con eso, con ese conocimiento, se empezó también y se logró llegar a tener anticuerpos monoclonales que un poco simulan estos títulos anticuerpos entregados pasivamente y que protegen a los recién nacidos y a los lactantes durante el primer año de vida. Entonces tenemos tanto la experiencia del traspaso de la madre y también la experiencia de palivizumab, en la cual alcanzando niveles de anticuerpo neutralizante específico contra VRS, nosotros protegemos al menos de la infección grave por virus respiratorio sincicial.
¿Qué tenemos entonces de monoclonales? Teníamos una inmunoglobulina policlonal, que ya no la usamos, ¿cierto? Palivizumab es lo que se utiliza en muchos de nuestros países, sobre todo para recién nacidos de pretérmino, cardiópatas, es la indicación actual. Pero existen bastantes otros anticuerpos monoclonales que vienen en estudio, hay algunos que estuvieron en estudio y que ya no están, y que están dirigidos, como ustedes ven aquí, a distintos sitios antigénicos de la proteína F, tanto en su versión prefusión y en su versión postfusión, ¿ya? Y algunos anticuerpos también contra la proteína G. ¿Cuáles son los que más hemos usado, cierto? Palivizumab, que es está dirigido al sitio antigénico 2, pero existen algunos nuevos anticuerpos que están dirigidos al 0, otros a 5 y otros a sitios 4. Palivizumab, bueno, aquí este es el protocolo que nosotros tenemos en nuestro país desde el año 2019, donde prematuros y cardiopatías congénitas son prematuros de menores de 32 semanas y lactantes con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas tienen o logran tener administración de palivizumab durante los meses de pandemia, o sea, de brotes epidémicos. Debido al alto costo, la Academia Americana de Pediatría ha cambiado las recomendaciones y la verdad que lleva una discusión que, bueno, ustedes saben mejor que yo, en la que se busca nuevamente proteger a nuestros niños, pero han bajado las recomendaciones y el número de niños tratados bajó drásticamente hace algunos años. Lo que se ha visto, los resultados y los que finalmente llevaron a la aprobación de palivizumab y el uso en estos niños es que reduce la hospitalización por virus respiratorio sincicial, sobre todo en niños con patología pulmonar crónica y también en pacientes con cardiopatías congénitas importantes. ¿Qué es lo que hemos visto y qué es lo que viene con estas nuevas estrategias? Bueno, estos nuevos anticuerpos monoclonales. Palivizumab es un anticuerpo que tiene una vía media normal. Los anticuerpos generalmente duran 21 días. Palivizumab dura más o menos eso. Pero los nuevos anticuerpos monoclonales están buscando tener vidas medias alargadas, más o menos 150 en promedio días de niveles adecuados que alcanza a durar los 5 meses más o menos de brotes epidémicos que tenemos en nuestros países. Y lo otro que han logrado estos nuevos anticuerpos monoclonales es tener poderes de neutralización mayores que el palivizumab, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con lo que yo les comenté, hacia qué sitio antigénico están dirigidos los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Los estudios de nirsevimab, que todavía no ha sido autorizado, pero son bastante prometedores, han encontrado una disminución bien importante de las infecciones respiratorias atendidas médicamente, las de importancia médica, y disminución de la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Aquí pueden ustedes ver las diferencias que se encuentran entre el uso de nirsevimab versus placebo, tanto, y hay una disminución, es interesante, hay una disminución tanto para para virus respiratorio sincicial, pero también para los no virus respiratorio sincicial. En estos pacientes no virus respiratorio sincicial, en algunos casos se encontró una disminución. Se logró una disminución del 70% de la atención médica por infección respiratoria baja y una disminución del 78% de hospitalización por infección respiratoria baja por el virus respiratorio sincicial. Este era el outcome principal de ese estudio. Existen en fase 3, fase 2 y empezando también en fase 3 estudios de este nuevo anticuerpo monoclonal, que también es un anticuerpo con una vida media larga, más de 100 días, y con una neutralización más o menos 50 veces más potente que palivizumab, y que está dirigida a un sitio antigénico 4,
que la gracia de este sitio antigénico es que los estudios de variabilidad genética muestran que es incluso más conservado que el sitio cero que previamente habíamos comentado del anticuerpo anterior. ¿Ya? Y lo que estamos en fase 3, está en fase 3 reclutando, y los estudios de fase 2 y fase 1 han mostrado una capacidad, un aumento de los anticuerpos neutralizantes, le han logrado muy buenos datos de seguridad, de manera que es muy probable que tengamos resultados, esperamos, satisfactorios también con este anticuerpo monoclonal. Por lo tanto, tenemos candidatos de anticuerpos monoclonales que están probablemente llegando a potenciar un poco esta estrategia de inmunidad pasiva a nuestros pacientes de riesgo y eventualmente a pacientes no de riesgo también. Depende un poco del precio y cuáles son las estrategias y lo que buscamos. Y por otro lado tenemos las vacunas antivirus respiratorio sincicial. ¿Qué sabemos de vacunas? Bueno, mucho. La verdad es que tenemos más de 40 vacunas en estudio en este minuto. Yo les mostré esa carrera, después voy a volver a eso mismo. La mayoría de las vacunas por VRS están en estudios preclínicos, pero hay algunos en fase 2 y 3. ¿Ya? Del total de las vacunas que se están analizando, los candidatos más avanzados están relacionados con la proteína F. ¿Ya? La efusión. ¿Y por qué? Yo creo que es porque con la que más tenemos conocimiento. Conocemos nuestra experiencia con palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra proteína F. Los nuevos anticuerpos monoclonales también están dirigidos contra proteína F. Conocemos su variabilidad en el tiempo, que es más conservada que otras, es inmunogénica y es conservada. Y las estrategias de vacunación, tanto para proteína F como otras proteínas SH, N y G, tenemos distintas estrategias de vacunación, como les comenté, algunas hacia madres embarazadas, contando que va a haber un traspaso de anticuerpos neutralizantes al recién nacidos y lactantes menores, y eventualmente adultos mayores. Hubo un estudio bien importante, bien relevante, que fue el estudio Recovery, que fue publicado el año 2020. Este estudio buscó la eficacia o evaluó la eficacia de una vacuna de tipo subunidad de proteína F en nanopartículas. Esta vacuna fue administrada, bueno, se hizo un estudio en adultos mayores que no tuvo el efecto que buscaba, y se hizo también el estudio en embarazadas de manera de buscar la protección a los lactantes en los primeros 30, 60, los primeros 3 a 6 meses de vida. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, la verdad es que no obtuvieron el outcome que ellos buscaban. Ellos buscaban una disminución significativa de al menos un 50% de los casos que necesitaban atención médica por virus respiratorio sincicial. Eso buscaban. Y se fijaron un 50% como el outcome a encontrar de manera de poder seguir avanzando con nuestros estudios. ¿Qué es lo que pasó? Empieza, si bien el efecto que ellos buscaban para el endpoint primario, que es disminución de la tensión por BRS, no lo encontraron, fue de 40%, no de 50%. La verdad es que la hospitalización y la hipoxia severa o grave o requerimientos de intensivo, ¿cierto? Sí fueron significativos, ¿ya? Pero no lo suficiente como para seguir adelante en el estudio. Ahora, si uno mira el impacto que tiene el virus respiratorio sincicial, quizás un 40% de disminución de la atención o disminución de un 42% de las hospitalizaciones, quizás no es tan malo, así que no, versus no tener nada. Pero la verdad es que así son los estudios clínicos, uno se propone un objetivo y si uno no lo encuentra, por más que uno busque, ¿cierto? No se puede seguir adelante y hay que buscar por otros caminos el resultado que uno quiere. Y existen otros candidatos, por supuesto. Yo les hablaba de las vacunas
pre-F y las vacunas post-F. De hecho, están así que ahora hay dos vacunas que están avanzando muy rápido, que son vacunas prefusión, es decir, ocupan la estructura de la proteína exponiendo los sitios de prefusión de manera de tener los mejores anticuerpos neutralizantes. ¿Ya? Y hay un estudio que también fue recientemente publicado donde a pacientes embarazadas se les vacunó con esta proteína pre-F y se le hizo un análisis con distintas dosis de la concentración de los títulos de anticuerpos y de la capacidad neutralizante de los anticuerpos de estas pacientes. Y la verdad que se encontró una capacidad neutralizante aumentada. Estas pacientes de base pueden tener anticuerpos neutralizantes porque pueden haber tenido ciertas infecciones. Pero sobre esto nosotros las vacunamos y logramos aumentar el título de manera que tengan mayor protección a los recién nacidos y eventualmente aquellas que tengan niveles bajos, lograr buenos niveles de protección a los recién nacidos. Por eso ellas no parten de cero, porque son adultas. ¿Ya? Por otro lado, esa es la vacuna que nosotros llamamos pre-F. También está otra vacuna que se denomina pre-F3, es una formulación muy parecida a la anterior, de otro laboratorio que también un poco busca lo mismo, y están en los estudios fase 1 y 2 en pacientes, ya están en pacientes mujeres no embarazadas, en edades de embarazo, donde se ha visto las distintas dosis de la vacuna y se ha encontrado que aumentan los anticuerpos neutralizantes en comparación a placebo, con una seguridad y algunos efectos adversos, pero la verdad que nada importante, con efectos adversos principalmente de dolor en la zona de inyección, más que diferencias significativas en el resto de los efectos adversos con placebo. Entonces, acá están, como yo les mencioné. Estas son las dos proteínas, las pre-F, que están en fase 2, fase 3, ¿cierto? Y existe también una nueva vacuna que también está en fase 3, que viene con la misma tecnología que nosotros ya estamos medio familiarizados con tecnologías para vacuna de SARS-CoV-2, que son vacunas con vector viral, adenovirus 26, con material genético que codifica para proteína F y es capaz de generar una respuesta inmune importante. Entonces, vacunas para VRS, yo aquí les muestro adultos mayores porque es otro de los focos hacia los cuales tenemos que dirigir nuestras vacunas. Tenemos vacunas proteína F prefusión, que están en fase 1, 2, fase 3. La nanopartícula, que es la que les mencioné, de esta proteína que venía estructurada como subunidades en nanopartículas, que se completó el estudio en adultos mayores y en embarazadas que no lograron los efectos que buscaban. Viene toda la tecnología de vacunas de mRNA, con todo lo que se ha aprendido de vacunas y lo importante que ha sido el conocimiento en vacunas RNA, de las cuales antes no teníamos datos y ahora tenemos mucha población vacunada con vacuna RNA, es muy probable que aparezcan también vacunas para virus respiratorio sincicial. También existen vacunas atenuadas, existe una vacuna nasal, intranasal, que se publicó ya el estudio en fase 1 y logró muy buenos anticuerpos, tanto locales como sistémicos, donde partículas de proteína F son administradas vía nasal, y en atenuadas quiméricas está la vacuna de virus respiratorio sincicial adosada a la BCG, que es el estudio que está a cargo de la Universidad Católica, que también están en fase 1 y fase 2. Y lo que yo les mencioné, la vacuna de vector recombinante, que es este vector de adenovirus, que también existe en algunas publicaciones. Por lo tanto, viene mucha información, tenemos mucho que seguir aprendiendo de vacunas, virus respiratorio sincicial, y tanto nuevos anticuerpos como vacuna VRS es probable que en algunos años más ya tengamos más herramientas para manejar estos brotes epidémicos en nuestro país. Muchas gracias, quedo atenta a las preguntas.
Lorena, muchas gracias, muy buena tu presentación y muy ilustrativa para los que no nos dedicamos a la virología, a tener un panorama de lo que se nos viene, de cuáles son las alternativas, sobre todo que ahora proteger al niño de alto riesgo es tan caro. Y estas nuevas estrategias de tratamiento que también incorpora los anticuerpos monoclonales, se presume que van a ser menos costosos. Sí, o sea, ya el hecho de que sea una dosis por todo el brote epidémico, ellos han prometido que va a ser menos costoso, porque es solamente una dosis. Ahora, yo he conversado con algunos laboratorios y ellos prometieron en un inicio, yo me acuerdo, que el valor iba a ser aproximadamente el mismo que el de una vacuna neumocócica. No sé, habrá que ver con qué valor finalmente salen, pero Sí, efectivamente claro, ellos porque prometen que va a ser menos costoso. eso estaría bastante lejos del costo actual de palivizumab. Sí, no. Sería Sería una fantástico. estrategia fantástica además para vacunar incluso no solamente a pacientes de riesgo, que es un poco lo que nos frena, ¿cierto? El costo. Claro que sí. Lorena, acá tengo algunas preguntas que me han puesto en el chat y dice, ¿a partir de cuántos días de nacido se puede colocar palivizumab? Eh, Dice, bueno, depende un poco del recién nacido. Nosotros tenemos indicación, ¿cierto?, aquí en nuestro país de vacunar a los prematuros de ciertas características y los prematuros que están hospitalizados. Mientras están hospitalizados, nosotros no les administramos el palivizumab hasta que se dan de alta. Eso es un poco la programación que se tiene en nuestro país. Entonces se coordina un poco cuando el niño va a estar expuesto. Así que desde cuántos días no es exactamente inmediato porque la indicación actual no es para el paciente que se va de alta recién nacido normal. No sé si me explico. Pero si quisiéramos ponerle a un recién nacido porque nos sobra el dinero, ¿uno se los podría poner al segundo día, al tercer día, al cuarto día? Bueno, los estudios que se están haciendo en fase 3 con algunos de los anticuerpos monoclonales se pueden poner al alta. Los pacientes se citan al alta y no tienen se podrían poner el segundo día, tercer día, incluso al alta. Sí, y en el prematuro lo que se decidió es que fuera a lo menos 72 horas antes del egreso para que se Ujú. estabilice y tengamos niveles protectores en el momento que está expuesto en la comunidad al virus respiratorio sincicial. Así es, así es. Otra pregunta, Lorena, es ¿qué eficacia presentan estas vacunas que tú nos has contado? Bueno, ahí les mencioné los estudios de eficacia que les mostré de la vacuna de nanopartícula, fue lo que les dije, 40% de eficacia que no alcanzó a tener lo que se buscaba. Em, las vacunas actuales, que yo les digo, las PreF, las PreF3, todavía no tienen estudios de eficacia publicados, porque yo lo que les mostré son más bien estudios de fase 2, donde están evaluando los niveles de anticuerpos, los datos de seguridad. Están y probablemente luego vayamos a tener resultados de eficacia de esas vacunas. Bien. Bueno, aquí muchas felicitaciones, excelente presentación. ah, eh, Llama la atención, me ponen acá en los resultados preliminares, que rostros de la vacuna Glaxo como a los 90 días, no, rastros debe ser, como a los 90 días parecieran caer el título anticuerpos protectores. ¿Conocemos Ujú. información adicional? A pesar de ello, ¿hay reclutamiento en fase 3 por lo precoz que caen los Bueno, es esperable.
para vacunas inactivadas y para vacunas a esta edad y los anticuerpos, acuérdense que en algunos de los estudios son anticuerpos transferidos, es esperable que disminuyan los anticuerpos y es por eso que las estrategias de vacunación, por ejemplo, para embarazadas, no están vacunando a embarazadas en el primer trimestre. Se trata de vacunar después de las 28 semanas, idealmente más cerca del parto, de manera a lograr la mayor cantidad de anticuerpos y transferir la mayor cantidad de anticuerpos y que van a ir cayendo en el tiempo. Y eso es algo que naturalmente también pasa. Es por eso que es importante tener el dato en el tiempo para ver si necesitan dosis de refuerzo o que la vacunación final de nuestros pacientes lactantes necesiten más de una dosis. Es muy probable que eso pase. O eventualmente apoyar eso o con anticuerpos monoclonales. La estrategia final va a depender justamente de eso, de cómo caen los anticuerpos, de cuáles duran más y cuál es tiene el mejor resultado clínico. Exacto. Acá la doctora Judici, que tiene además la mano levantada, le vamos a pasar la palabra, nos pregunta, ¿serán eficaces estos tratamientos para los bebés de alto riesgo que están con complicaciones por infección BRS? ¿Los ayudará en la resolución o en la disminución de la gravedad de la enfermedad? Me está preguntando en el caso de ya enfermedad, a ver si les damos anticuerpos en caso Sí, de tener No, la no, infección. no, perdón, perdón. Buenas tardes, excelente Hola, hola, ¿qué charla, tal? un gran placer escuchar. No, el chat no transmite bien lo que uno quiere preguntar. Lo que yo pregunto es, tenemos una eficacia que la has reportado como de un 40% y algunos que todavía no tienen estudios de eficacia. Con el palivizumab hemos visto, sí, la reducción de reinternaciones por virus incisional respiratorio y demás. En los bebés de alto riesgo, que nosotros sabemos que tienen alta morbimortalidad por infección BCR, vamos a poder garantizar que estas nuevas inmunizaciones o nuevas protecciones van a disminuir también la morbimortalidad, Yo las creo que no lo tenemos, reinternaciones. sí, sí, no creo que lo tengamos asegurado, ¿cierto? Porque Mm. claramente los anticuerpos pueden ir cayendo y hay otros factores que pueden influir. Em, pero sí apostamos y sí se han encontrado algunas luces de que disminuye efectivamente la hospitalización y la enfermedad grave, sobre todo pero ahí estamos hablando de recién nacidos de lactantes normales, no hemos tenido el estudio precisamente de los de alto riesgo. Yo creo que los de alto riesgo todavía y por un tiempo más o menos prolongado nos vamos a quedar con las estrategias de anticuerpos monoclonales, que es la experiencia que tenemos de palivizumab, con anticuerpos mejorados, con dosis más potentes y que duren más en el tiempo. Pienso yo que la estrategia de vacunación va a ir más garantizada a los lactantes general y vamos a quedarnos, creo yo, con anticuerpos monoclonales que nos aseguran una disminución de la hospitalización en ellos y tenemos experiencia de palivizumab. No, yo creo que va a ser difícil cambiarnos de estrategia fácilmente. A eso apuntaba mi pregunta, o sea, porque nosotros manejamos una población que ya sabemos que tiene Claro, altísima morbilidad. Entonces, ya tenemos algo bastante seguro. claro. Si iba a venirse el cambio para estos pacientes que sabemos que tienen una morbilidad importante, o sea, que tienen displasia broncopulmonar, que tienen cardiopatías congénitas, que han tenido hernias diafragmáticas y demás. Excelente, gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu respuesta. Pero yo, gracias Lidia, súper importante lo que preguntaste, pero yo había interpretado tu pregunta y me parece importante que reflexionemos sobre eso. Un paciente que ya está enfermo, que está cursando una infección por virus respiratorio sincicial y vemos que está evolucionando hacia la gravedad.
con estas nuevas estrategias o en estos nuevos anticuerpos, eh, que es una inmunización pasiva, ¿se sabe algo si puede ser una estrategia? Porque con palivizumab no es una estrategia, no está O indicado sea, en no está una enfermedad. indicada, Claro, no está indicada, pero existen algunas experiencias en brotes de virus respiratorio sincicial en guarderías de neo, algunas experiencias de palivizumab en pacientes inmunocomprometidos, en que no ha sido peor, en el fondo, y han tenido resultados de disminución de las cargas virales más o menos rápida al manejarlos con anticuerpos. Pero yo no mostré aquí porque viene todo lo que es antivirales también. Y se ha sí. avanzado bastante en antivirales. Y también antivirales que participan en la fusión y conociendo un poco más de todo, también se ha avanzado en eso. Yo creo que para los casos graves es probable que pronto tengamos antivirales, creo yo, Perfecto. específicos. Claro, eso es lo mejor que podría ocurrir, ¿no es cierto? Claro, tener las tres estrategias estas y Exacto. construir lo mejor para los distintos pacientes según el riesgo, según el momento en que nosotros vamos a actuar, preinfección, en la infección y eso. Aquí la doctora Bazán nos cuenta que en Uruguay se realiza previo al alta la dosis de palivizumab si el paciente está clínicamente estable, pero también son pacientes de riesgo. Y ¿qué tan previo al alta, Gaby? ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes para todos. Cuando, bueno, sobre todo en los pacientes que está indicado que es más reducido que en Chile, es en los menores de 29 semanas y en pacientes con broncodisplasia, cuando se está preparando el alta, a veces todavía están en la unidad, pero no están, apenas están con algún apoyo de oxígeno o no están ventilados, ya se está preparando el alta, digamos una semana antes, ya si estamos en temporada de inmunización, se hace mismo en el sanatorio. Bien. Bien. Eh, Excelente charla. En Panamá igual tratamos de colocar la primera dosis en pacientes con indicación mínimo de 3 a 5 días antes del alta, nos cuenta el doctor Yuri Toala. Claro, porque ¿cuánto se demora más o menos palivizumab en alcanzar niveles protectores? 4 o 5 días, ¿cierto? Claro, menos, o puede ser menos. Entonces, por eso son 3 días por lo menos antes que en los que tenemos niveles protectores, pero es muy rápido. Bien. Doctora Acuña, tiene la mano levantada, Raineri. Doctora Mónica, buenas tardes. Doctora Lorena, un gusto nuevamente volverla a escuchar. Un gusto. Excelente ponencia desde Bogotá, Hospital Militar. Gracias. Quería preguntarle, nosotros hacemos seguimiento, también nuestro grupo de investigación Respira, hace investigación en BCR, y le había lanzado una pregunta sobre el chat en relación a que al menos para 2021 nosotros vimos un comportamiento similar al que usted describe en Chile, con desplazamiento de la circulación del sincitial en 8 semanas a lo que normalmente sucedía pre-pandemia o pre-coronavirus. Pero no solamente esto, sino que vimos también que aparentemente por débito inmunológico consideramos, o es nuestra hipótesis, estos niños también estuvieron cursando con una mayor severidad, con una mayor estancia hospitalaria y la tasa de ingresos nuestra a unidad de cuidado intensivo pediátrico fue mayor. ¿Usted creería que post-coronavirus el comportamiento epidemiológico y de severidad del virus sensitividad respiratorio podría ser diferente? No estamos hablando de un nuevo virus sensitial, sino estamos hablando de unas características diferentes que podrían hacer que tuviéramos, al menos en los siguientes 2 años, un sensitial un poco más severo y con un comportamiento epidemiológico más errático. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, doctora Cuña. Yo creería que el sincicial va a volver a ser lo que era antes,
En la medida que los niños vuelven a las escuelas, asisten a sala cuna, jardines infantiles aquí en nuestro país, va a volver a circular probablemente muy parecido. Las características genéticas o las variaciones que puede tener el virus respiratorio sincicial no nos han hablado todavía de ninguna variante nueva que sea más patogénica. Eso hay que verlo en el tiempo y todavía no salen, y yo he buscado, pero todavía no tenemos datos de exactamente qué tipo de virus, qué genotipo de virus sincicial, qué variación de virus sincicial podemos tener en este minuto en circulación. Ahí pudiera estar la clave, pero en los años anteriores, con influenza entre medio, se había comportado más o menos parecido, y todos los años teníamos niños graves, pero lo que al menos acá en Chile pasaba es que cuando teníamos un gran número de virus respiratorio sincicial en pocas semanas, la sensación del equipo médico era que teníamos una carga o un virus sincicial de mayor gravedad, ¿ya? Pero finalmente, cuando uno analizaba el dato de hospitalización y de días de hospitalización, la verdad que no encontramos nunca una diferencia significativa, así que yo esperaría que siga siendo lo mismo. Lo que sí ha sido interesante, perdón, en este periodo en nuestro país, es que los niños han llegado coinfectados, probablemente por el estado inmunológico disminuido que tuvieron al estar las madres y los niños encerrados prácticamente 2 años, y coinfectados con varios virus y también con infecciones bacterianas, que también han complicado a nuestros niños. Entonces hay que hacer también ese análisis. Pero eso ha sido distinto post pandemia, porque al acumularse Eso, susceptible de un sí, solo, claro, no es a un solo virus, es a todos los virus que claro. circulan. Entonces, Y por eso, ahí, y están circulando en este mismo momento, yo les mostré, metaneumovirus, parainfluenza, claro, influenza, sincicial y rinovirus, y no ha sido raro que, sobre todo en el diagnóstico con paneles moleculares de niños hospitalizados en UCI, hemos tenido varias coinfecciones. No sabemos, hay que mirar después esos datos para ver qué es lo que está pasando. claro. Preguntan acá sobre los cardiópatas. Para un paciente con cardiopatías importantes, ¿el palivizumab tendría eficacia si ya tiene 2 años? Lo que pasa es que la gran cantidad de infecciones graves por virus respiratorio sincicial se concentran en el menor de 1 año, menor de 6 meses, y en el cardiópata se acepta, y si acá nosotros ponemos también el 2.º año, si no me equivoco, ¿no? De Acá los se pone, cardiópatas, nosotros en Chile primera y segunda. ponemos al cardiópata según el tipo de cardiopatía antes de Claro, que sea corregida. Entonces, si es una cardiopatía hemodinámicamente significativa, con congestión pulmonar principalmente, ese paciente se protege. Si no puede ser resuelto el primer año o la primera epidemia de invierno, vuelve a cubrirse en la siguiente, igual que el niño con displasia, que tratamos exacto, de cubrirlo el primero y el segundo año también. sí. Ahora, pudiera proteger, no creo que haya estudios que muestren las eficacias en niños mayores, todavía. No sé si hubo en un inicio de palivizumab, y tampoco tenemos ese dato con los nuevos monoclonales. Pudiera usar, si es que efectivamente fuera más barato, como prometen, pudiera ser una estrategia incluso en niños Claro. mayores, mientras no tengamos la vacuna. De Venezuela, aquí la doctora Flor Ángel García nos da las gracias, muchas gracias. Es muy importante conducir estrategias que estén al alcance para nuestros pacientes en países con recursos limitados. Ujú, de acuerdo. Claro, en una época Venezuela disponía del recurso de anticuerpos y se hacía al menos 3 días antes del ingreso. No sé si todavía persiste la posibilidad de proteger a los niños en Venezuela, Flor Ángel. En casos particulares, algunos los compran de manera privada, y creo que en el Seguro Social en Caracas se estaban haciendo trámites para que esto se lleve a cabo otra vez.
pero no puedo decirle exactamente cómo andan esos trámites. Acá hay una pregunta del doctor Guzmán de México. No me queda muy clara la pregunta. ¿Está usted ahí, doctor, para que pueda aclararla? Dice, porque las vacunas son tan hasta cierto punto inespecíficas, siendo tan recurrentes durante todo el año. No sé, no me queda claro. No sé. Inespecífica. Perdón, doctora Mónica, ¿no sí. haría referencia quizás a los resultados que mostró la doctora en relación a que la eficacia no llega a ese endpoint que habían buscado en los estudios? De que no hubiera alcanzado en el recovery No ese sé, por eso, 50%, no sé. Si es claro, eso lo por que eso quieren le preguntar. pregunto al doctor Guzmán si está por ahí para que nos aclare y podamos contestarle adecuadamente su En duda. efecto, dice. En efecto. Ya. Entonces probablemente porque no son eficaces, probablemente, siendo tan recurrentes durante el año. Bueno, las eficacias para virus respiratorio, y son las eficacias que tenemos también para vacuna influenza, y las eficacias que estamos viendo actualmente para SARS-CoV-2, en la medida que tenemos variaciones, variantes, empiezan a bajar. Es bien raro y fue para mi gusto, poco esperable que hubiéramos tenido para SARS-CoV-2 eficacias del 100% como tuvimos en un inicio, ¿cierto? No es algo muy frecuente. Lo que pasa es que son varios los factores que influyen, ¿ah? Y los anticuerpos neutralizantes son uno de los anticuerpos que influyen en la respuesta inmune protectora, pero probablemente no sea todo eso. Se cree probablemente que la capacidad de los anticuerpos neutralizantes que se tuvieron con las vacunas o que se han tenido con las vacunas anteriores no han sido lo suficientemente neutralizantes para la entrada del virus y probablemente hay otros factores de inmunidad innata que tengan que ver con la infección. Ahora, son bien eficaces en disminuir la gravedad, que es lo que al final a nosotros nos importa. Y por eso es muy importante que en los estudios de vacunas se pongan muy de acuerdo cuál es el outcome que buscan. ¿Buscan disminuir la tensión de BRS o disminuir el que ingresa a UCI? Porque si uno hubiera pedido eso en el estudio Recovery, lo hubiera encontrado. Claro. ¿Cierto? Sí. Eso. Bueno, excelente conferencia por varias partes desde Ciudad de Panamá y tenemos un saludo también desde el fin del mundo, como dice la doctora Miriam Romero, a todos desde Ushuaia, el fin del mundo. Bueno, al ladito de Punta Arenas, así que también es fin del mundo. Bueno, muchas gracias, Lorena. No sé si alguien más quiere preguntar algo a viva voz. Bueno, mientras alguien levanta la mano, si es que quieren, les contamos que la 7ª videoconferencia de ALCEPNEO va a ser el 24 de agosto.